Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Se está llevando a cabo hace una hora exactamente el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. A las 10 de la noche de nuestro horario se dio inicio a este cara a cara entre el presidente actual norteamericano, que va a la reelección, y su rival demócrata, el ex vicepresidente de Obama, Joe Biden. Esto está ocurriendo en la Universidad de Case Western de la ciudad de Cleveland, Ohio. Los temas del debate han sido fundamentalmente, o van a ser, porque todavía no se termina, 6 los antecedentes de los dos candidatos, las nominaciones de la jueza de la Corte Suprema, la pandemia y su manejo, la economía en los Estados Unidos, la violencia racial, tema que se estaba hablando ahora, nada en ese tema están en este momento, la integridad de las elecciones. Bueno, el evento está siendo televisado, tiene una cobertura enorme, le deben quedar unos 20 y tantos minutos, y está siendo moderado por el presentador de Fox News, un canal súper republicano, Chris Wallace, pero la característica es que él es demócrata, Wallace. Por lo tanto, es una persona que tiene una trayectoria que da igual donde trabaje y cuál sea su preferencia, da garantías, y eso es lo que importa. Wallace, como cualquier periodista o como cualquier moderador, no se le puede pedir que no tenga preferencias personales. Lo que no se le puede pedir es que las ponga al servicio de su trabajo. Así que Wallace da garantías y ahí está lidiando con dos púgiles difíciles. Y he visto en las redes sociales, le queda grande a Wallace el debate. Los quiero ver qué tan fácil es pararse allí, ponerse allí, en las circunstancias que se está parando este avesado entrevistador norteamericano que es uno de los más reconocidos y por algo está manejando este debate. Bueno, el debate puede ser clave para el resurgimiento de Trump, cuya imagen se ha visto afectada por la gestión del COVID-19, por ejemplo, que mantiene a los Estados Unidos como el país más afectado por la pandemia. Luego las revelaciones o la denuncia prácticamente del New York Times por su elevación de impuestos. Ahí está. Joe Biden en las encuestas antes de esto estaba entre 8 y 10 puntos porcentuales por sobre Donald Trump. Es Trump quien tiene que salir a jugar este partido con más fuerza. Se le ha visto muy dinámico, muy interrumpidor, mucho más agresivo que un Joe Biden que tampoco se le ve completamente dueño del escenario ni con mucha fuerza. Es decir, aquí hay debilidades y fortalezas de los dos candidatos y lo vamos a analizar con un experto. Nos vamos ya a la mesa de conversación. Y justamente está con nosotros Patricio Zamorano, académico, analista internacional en Washington, D.C. Está Patricio, es ejecutivo de la consultora Infoamerica.info. Patricio, buenas noches, gracias por recibirnos en este momento. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Desde un Washington muy convulsionado, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que estás con una oreja puesta en el debate que se está desarrollando en este momento, justamente. ¿Cómo lo has visto? Probablemente, Patricio, ya hay analistas en red en Estados Unidos que están dando sus veredictos. ¿Quién va ganando? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién lo ha hecho peor? ¿Cuáles son las virtudes y los defectos demostrados hasta ahora por los dos contendientes? Sí, yo te diría, bueno, primero para que la gente entienda allá en Chile que los debates aquí en los Estados Unidos son un punto importante y especialmente el primero genera mucha expectativa y efectivamente se nombra un ganador. Es una tradición antigua de los Estados Unidos y que le pone un poco más de dinamismo a esta campaña que ha sido muy extraña bajo el coronavirus, ¿no? Entonces, yo te diría que ha llamado la atención, el caso que Biden ha salido de su aire presidencial y se han dicho una cantidad de cosas personales increíbles. O sea, eso esperábamos de Donald Trump, pero por ejemplo, Biden le ha dicho en su cara a Donald Trump: tú eres el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, le ha dicho: eres un payaso. Claro. Que la verdad es que se ha salido de el molde republicano en el sentido de la república al que estamos acostumbrados, y yo creo que es la estrategia correcta. Hillary Clinton en su época fue muy pasiva, muy elegante, y Donald Trump le pasó por encima con una cantidad de ofensas, mentiras, como las que nos tiene acostumbrados. Así que en ese sentido creo yo que Biden ha sido mucho más agresivo que lo que ha sido él históricamente como político, y eso un poco para frenar a Donald Trump, que se ha visto un poco fuera de control. Wallace, tú tenías razón, Wallace ahí está enfrentando un presidente o un
candidato en la competencia muy indisciplinado, interrumpe constantemente a Biden y la verdad es que Biden ha mantenido el control y Donald Trump está jugando a lo que siempre hace, pero efectivamente ha mentido de una manera tremenda en esta primera hora, ¿no? ¿En qué ha mentido? Porque me imagino que hay múltiples sistemas de fact-checking, que es muy propio de la prensa norteamericana, online, o sea que en los momentos están chequeando los dichos de uno y otro. ¿Ha llamado la atención alguna mentira de alguno de los dos candidatos? Sí, mira, lo más importante es que Donald Trump ha señalado que el país va excelente con respecto al coronavirus y que el país es líder mundial de la lucha contra el coronavirus dentro de los Estados Unidos, que la verdad es que es una mentira tremenda porque este país en volumen, no per cápita, pero en volumen, tiene la cantidad más alta de fallecidos. Hasta el día de hoy, 210.000 estadounidenses han muerto por el coronavirus. Tiene la cantidad más alta en volumen de contagiados, ya vamos en 7.4 millones. La economía está totalmente destruida. Hay otro punto donde mintió, dijo que la economía va excelente. Según sus palabras, es la mejor economía de la historia de los Estados Unidos, con esta hipérbole que él nos tiene acostumbrados, cuando efectivamente el último trimestre fue el peor en los últimos 70 años en cuanto a la caída del crecimiento. Entonces, efectivamente, el país está muy mal. Hay 40 millones de desempleados, más de 50 millones de personas sin seguro médico. Decir que el país está excelente es, la verdad, una falacia tremenda que ni él se la cree, ¿no? Ahora, hemos visto, tú dices, más agresivo Joe Biden de lo que solemos verlo, pero Trump tiene este tono que es muy agresivo, es muy de responder, es muy sin pelos en la lengua. Tú lo has visto, él tiene que salir a remontar encuestas que son adversas. ¿Tú has visto votaciones online o hasta ahora juicios de buenos analistas que tú debes conocer ahí en la plaza, en Washington, que digan que hay alguien que esté ganando hasta ahora? ¿Hay parciales o hay que esperar el final? No, hay que esperar un poco más. Lamentablemente estoy en esta entrevista, estaba escuchando el debate con mucho entusiasmo, pero bueno, apenas la terminemos vuelvo. Pero yo te diría que hay que esperar un poco más. Hay temas importantes que no se han discutido todavía. Sí podemos hablar de las encuestas generales. Un promedio de 7 u 8 encuestas muy importantes de los Estados Unidos todavía le dan a Biden entre 7 a 10 puntos por encima de Donald Trump. Y lo más importante es que Donald Trump no logra remontar en cuanto a su aprobación. Va muy baja, cercana entre el 40, 42%, 44% algunas. La desaprobación, una de las más altas de los presidentes contemporáneos de los Estados Unidos, se ha mantenido estable entre el 54 y el 59%. Entonces, la verdad es que él no logra remontar y se acerca ya las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, esas son las encuestas que yo te diría que están empezando hasta ahora, y el hecho importante de que muchos de las batallas electorales en los que él ganó y que marcó la diferencia, estados bisagra como Pensilvania, como Wisconsin, Trump está en desventaja. Entonces yo creo que la campaña está con las alertas rojas, esperando un poco no caer en desesperación, pero este debate es fundamental para intentar, como tú dices, remontar esta caída importante, ¿no? ¿En cuál tema lo viste más complicado a cada uno de los...? Van 4 temas aproximadamente hasta ahora, no son exactamente 4 porque salen otros ahí lateralmente. ¿En cuál tema lo viste más cómodo a Trump? ¿En cuál lo viste más complicado? Y a Biden. Yo te diría que Trump fue muy inteligente en el tema de el cierre de la economía y el cierre del país con respecto al coronavirus, y ahí Biden quedó a la defensiva, porque Trump, tú tienes que entender, claro, que él representa a las clases medias bajas, conservadoras, menos educadas, más del medio del país, que la verdad es que piensan que esta epidemia es una técnica oculta de los socialistas mundiales y de China contra los Estados Unidos, y que no creen que sea una pandemia real, que no creen que haya que usar mascarilla. Entonces Trump hizo alusión a ese pueblo profundo de los Estados Unidos, cuestionando a Biden que él básicamente quería cerrar la economía, destruir al país, convertirlo en un país socialista, y en ese sentido Biden fue un poco más débil para defender el hecho de que estamos hablando de la salud de las personas, que ese ha sido, tú sabes, el debate muy emocional en todos nosotros, ¿no? Hay gente que pone énfasis en abrir la economía para generar empleo, y hay otros que ponen énfasis en la salud de las personas, aunque haya que sacrificar la economía.
economía. Entonces, en ese sentido, yo diría que hubo ahí un pequeño efecto defensivo que tuvo que hacer Biden para un poco salir de esa discusión, ¿no? ¿Y dónde viste más, ahí viste mejor a Trump? ¿Dónde viste peor a Trump? ¿Dónde lo viste más desencajado, más incómodo? Estuvo muy incómodo cuando se le preguntó, como tú señalabas también, el hecho de la foto completa, pero se ha revelado que Donald Trump no ha pagado casi nada de impuestos al ingreso, es un escándalo tremendo. Imagínate un multimillonario como él ha usado muchas artimañas del sistema tributario y hasta, por lo que entendemos hasta ahora, por esta información del New York Times, muy fresca, él ha pagado en los últimos 10 años casi nada de impuestos, cero, y el año 2016-2017 el récord dice que pagó $750, que es increíble. Y ahí él tuvo que mentir en cámara, como lo que hace siempre, con una hipérbole impresionante, diciendo, no, yo he pagado millones de dólares, y Biden le decía, pero bueno, muestra los impuestos, ¿dónde están esas cifras? ¿Dónde están esos millones de dólares que tú has pagado en impuestos? Y Donald Trump estaba totalmente desencajado en cuanto a eso, no puede explicar por qué ha pagado tan poco impuestos, y es un escándalo porque los impuestos es un peso importante para las familias de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo financian todo un programa social importante de la sociedad de los Estados Unidos, pero es un tema sensible que un multimillonario no pague impuestos, es un gran escándalo. Hace pocos minutos estaban conversando sobre el tema, sobre la crisis racial o las manifestaciones que han recorrido Estados Unidos por la violencia policial con minorías, sobre todo con personas de raza negra. Y ahí se le vio, al menos hasta lo que yo alcancé a ver, a un Donald Trump que encaraba a Biden y le decía, ¿por qué tú no te atreves a hablar de la ley y el orden? ¿Por qué? Porque la gente de izquierda se te va a ir, le tienes miedo, dilo, yo no tengo problema, nosotros vamos a recuperar la ley y el orden. Ahí yo vi mucho más entero a Donald Trump y a Biden sonreír como diciendo, tengo que dejar que pase esto para cambiar rápido de tema. No sé cómo lo viste tú allí, que es un tema muy sensible, que divide mucho las aguas allí, ¿no? Como en cualquier país del mundo. Así es, yo te diría, alcancé a escuchar justo cuando conectamos con la entrevista, efectivamente, Trump yo creo que lo hizo bien ahí de afectar un poco la imagen de Biden, porque la estrategia de Trump ha sido acusar a las ciudades que están gobernadas, ya sea por alcaldes o los estados, por demócratas, los ha acusado de un poco abrir la violencia, de no controlarla de manera efectiva, de crear un caos social, y en ese sentido lo ha utilizado como arma de campaña muy efectiva para su propio electorado. Hay que recordar que Donald Trump está intentando por lo menos salvar su voto duro. Eso es lo que quiere él, por eso es que es muy extremo. Alcancé a escuchar que acusaba a los demócratas líderes de estas ciudades que están enfrentando una crisis racial importante y los acusaba de extrema izquierda, que digamos tú y yo sabemos que los demócratas no son de extrema izquierda para nada, no para efecto de América Latina, de la política del continente, son un poco más de centro, pero Donald Trump está usando esa polarización para garantizar que ese 25 a 30% de voto duro no lo abandone, y en ese sentido genera miedo. Dice, si los demócratas ganan, más violencia va a haber, y Biden, si yo hubiera sido Biden, le hubiera dicho de contrarrespuesta, claro, pero usted es el presidente en este momento y usted se ha mostrado incapaz para controlar esta violencia racial, ¿no? Así que no alcancé a escuchar cuál fue la respuesta de Biden, pero esa sería un poco mi lógica, ¿no? Oye, y este es el primero de 3 debates, recordemos que es el 3 de noviembre, queda prácticamente un mes para la elección. Tú dices que las encuestas dan en promedio entre 7 y 10 puntos. La última que yo vi el domingo de Washington Post daba 10 puntos de diferencia Biden sobre Trump. Pero tú bien sabes, y la gente que nos escucha, que tú puedes ganar más votos de ciudadanos y perder la elección, como le ocurrió a Hillary Clinton, que sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Sin embargo, Trump ganó la elección por el sistema. ¿Cómo se ven hoy en las encuestas, no a nivel país, en los estados claves que se llevan más electores para elegir presidente al final? Claro, no está clara la matemática porque aquí los estados claves son los estados bisagra, son esos estados que cambian de una elección a otra. En Chile no sé si hay una situación similar, pero acá son muy marcados el caso de Ohio, Pensilvania, Wisconsin,
Florida, donde puede variar de una manera importante de una elección a otra. Esos son los estados clave que todavía no están definidos. Yo diría que donde hay un empate técnico ahora es Florida, que tú sabes, Florida también, citando lo que tú comentabas de Hillary Clinton, que sacó más votos que Donald Trump, 3 millones, 2 puntos más, y no salió presidenta por la distorsión democrática de este colegio electoral. Pasó lo mismo en Florida. Acuérdate que Gore también sacó más votos que George Bush y sin embargo terminó ganando Bush por Florida. Por Florida, sí. Entonces, Florida es un punto muy conflictivo, tiene un sistema electoral muy anticuado, hay corrupción, hay problemas de votación, de acceso al voto, de las minorías. Entonces, Florida, yo te diría, y por eso es que los candidatos esta semana se han centrado mucho en Florida, están haciendo toda una estrategia hispana para captar el y además hispano. En Florida sabemos que hay un voto duro de cubanos que están en ese país justamente, que son contrarios y que han salido de su país de origen. Hay mucho venezolano, mucho latino allí y que que uno podría pensar, bueno, pero ellos podrían ser eventualmente perseguidos o expulsados fuera del muro, en sentido figurado, por Trump. Pero no, muchos de ellos sienten que los republicanos pueden defenderlos respecto del izquierdismo latinoamericano. Decía, hay dos miradas y parece ser que las últimas veces es más favorable a Trump que a un demócrata en Florida. Así es, claro, por lo que tú dices, es una población hispana muy conservadora, anticomunista. Muchos han huido de América Latina, gente inocente, gente delincuente. Hay toda una fauna en Florida que es variopinta, ¿no? Pero efectivamente no es tan certero adelantarnos a que Florida siempre es de derecha. Obama ha ganado Florida, entonces hay un tema ahí de un estado importante que están luchando voto a voto y que va a marcar el resultado final. Yo te diría que entre Florida, Wisconsin y Pensilvania, Ohio, esos son los estados claves que hay que estar observando porque como para contarles un poco a la gente, hay cierta tradición de ciertos votos de ciertos estados que son siempre republicanos y son casi siempre demócratas. Entonces, estos estados ambiguos son los estados que van a definir la elección. Los swing Así es. states. Mira, y un tema importante, bien interesante, curioso. Donald Trump gana el año 2016, fíjate que por entre 90.000 y 100.000 votos de ciertos condados específicos de Pensilvania, Wisconsin. Si tú ganas ciertos condados y la matemática electoral te permite ganar todos los votos electorales de ese estado, ahí tú ganas todo. Con un solo voto ganas todo el estado. Claro, Entonces, esa es la distorsión que provoca el hecho de que no ganes el voto popular, pero sí ganes el colegio electoral. Yo considero eso una distorsión de la democracia. Este país debería tener una elección directa como todos los países del mundo, ¿no? Así que, o la mayoría, hay sistemas parlamentarios también, ¿no? Pero en el sentido presidencial debería ser una persona un voto y en Estados Unidos eso no se cumple. Bueno, vamos a ver, Patricio Zamorano, te vamos a liberar para que vaya a ver el resto del debate, pero vamos a ver el día de mañana, vamos a ver lo que queda, quién gana y qué efectos tiene, si se van a hacer hoy en la noche. Seguro varias encuestas para saber si se movió algo la aguja o si sigue Biden arriba, así que te dejamos, te liberamos y te agradecemos por hacer un espacio ahí en la mitad del pleno debate para conversar con nosotros cómo está la temperatura ahí en D.C., en Washington, en la capital de Estados Unidos. Gracias, Patricio Zamorano, que estés muy bien. Un gusto enorme, Matías. Chao, mucho gusto. Chao. ¿Sabía usted que puede ser un corredor de propiedades que puede ganar hasta un 4% de la venta de una propiedad? Bueno, entre en www.colegioinmobiliario.cl o llame al 2321 00048. Ahora con código CENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Ustedes saben que ya empieza a abrirse poco a poco el regreso a colegios.
también en universidades. Hay algunas que ya están con clases mixtas, presencial, telemática. Pero se sabe que esta semana, en Pirque y a partir del lunes en la comuna de Vitacura, aquí en Santiago, ya hay varios colegios que van a entrar en un proceso de clase. No plenamente normal, naturalmente, guardando las formas y los cuidados y las distancias, pero empezando a abrirse hacia una experiencia de educación o recuperar una experiencia de educación, pese a que aparentemente las encuestas indican que mayoritariamente los padres en Chile no quieren que eso ocurra todavía por temor a que le pase algo a sus hijos. Está con nosotros ya en contacto Hernán Herrera, que es presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, CONACEP. Hernán, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy día? Porque estamos confundidos entre que nos muestran muchas encuestas donde los padres y apoderados mayoritariamente no quieren que sus hijos vuelvan, pero vemos que el ministro de Educación esta tarde dijo que 250 colegios han pedido el retorno y hay colegios que ya empiezan a volver. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? Bueno, Matías, primero hay que empezar por destacar lo que es el protocolo que ha definido el Mineduc desde el punto de vista del retorno a las clases presenciales. Primero, se ha establecido de que el colegio tiene que estar emplazado en una zona que tiene que ser 3, 4 o 5 desde el punto de vista de lo que ha definido el Ministerio de Salud. Es decir, todos aquellos que están en etapa 1 o 2 simplemente no pueden pensar todavía en el retorno a las clases presenciales. Segundo, este retorno tiene que ser paulatino, tiene que ser flexible, y lo tercero y muy importante es que el Ministerio ha establecido voluntariedad, tanto de las familias para enviar a sus hijos al colegio, como de los colegios para el retorno a las clases presenciales. Y eso hace que hoy día es cierto que hay un porcentaje mayoritario de padres y apoderados que aún tienen temor de que sus hijos retornen a las clases presenciales. Pero si nos paramos en la situación de hace 2 meses atrás, sin duda era imposible pensar en un retorno, porque la relación era más del 90% de los padres estaban por no retornar sus hijos a las clases presenciales. Y Hernán, ¿qué le dicen a ustedes sus padres y apoderados, las comunidades de los colegios que tienen relación con ustedes, que son los colegios particulares? Justamente, los colegios particulares y particulares subvencionados han hecho monitoreo con respecto a sus comunidades educativas desde el primer día. Y es por eso que teníamos certeza que hace 2 meses atrás y anterior era prácticamente imposible, porque se iba a abrir el colegio e iba a ir nadie. Pero en estos momentos la relación ha cambiado y hoy día estamos en una relación promedio de 60% de padres que no quieren y 40% de padres que están disponibles a que sus hijos retornen. Perfecto. Ahora, se da desgraciadamente, Matías, la paradoja que están empezando a retornar en los colegios particulares pagados, los que tienen menos problemas y han tenido menos problemas desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista del equipamiento para conectarse. Y con eso, si es que nosotros mantenemos esta situación en donde los colegios particulares pagados retornan y el resto se queda con educación remota, la brecha educacional que ya existía se va a acrecentar sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las...? Voy a pensar el día lunes, que vuelven varios colegios aquí en Santiago, y el jueves, que entiendo, en la comuna de Pirque, también aquí en la región metropolitana. ¿Cómo va a ser en la práctica? Un padre que nos está viendo y que a lo mejor le avisan ahora que en 2 semanas más vuelve su hijo o su hija. ¿Cómo va a ser en la práctica? ¿Cursos de 30 niños, de 28 niños? ¿Qué va a ser? ¿Mitad y mitad? ¿Una semana sí, una semana no? ¿Tanta capacidad por clase? ¿Cómo es el protocolo? Se habla del protocolo, pero ¿cómo es? Bueno, la flexibilidad que ha establecido el Ministerio justamente apunta al caso a caso. Cada colegio se tiene que adaptar a su propia realidad. Primero, desde el punto de vista sanitario, tienen que estar todas las medidas sanitarias implementadas, no iniciar a implementar en paralelo, todas ya implementadas. Por otro lado, desde el punto de vista espacial, hagamos el supuesto que de un curso de 40 alumnos, parémonos en la educación particular subvencionada, no en la particular pagada, un curso de 40 alumnos retornan 25.
Naturalmente los 25 no pueden estar emplazados en una sola sala. Ese curso va a tener que estar al menos en 2 salas. Y eso implica, naturalmente, eso... Sí, ¿qué es lo que pero no implica? dan las salas para que cada curso se divida por 2, no dan. Por eso justamente que la flexibilidad también dice relación a que hay que partir por aquellos alumnos que están siendo más afectados hoy día. Y quienes hoy día están siendo más afectados son los de cuarto medio, pudiera uno tomar tercero y cuarto medio, y los técnicos profesionales. Hay que pensar que los colegios técnicos profesionales tienen una educación de carácter dual. Tienen clases teóricas y clases prácticas. Durante todo este año no han recibido educación práctica. Si uno se pone en el escenario de un alumno que está en cuarto medio en un técnico profesional, la verdad es que tenemos serias dudas de que ese alumno pueda salir al mundo laboral el próximo año con las aptitudes y capacidades adquiridas. Entonces hay que partir justamente con este sistema flexible por los cuartos medios, probablemente algunos colegios lo pueden hacer tercero y cuarto medio, y los técnicos profesionales. Sí. Y un tema que ha sido país, un tema de discusión, es una suerte de paralelo entre la postura del gobierno y la del colegio de profesores. No sé qué ocurre en su mundo, en su segmento de colegios particulares con los profesores respecto, porque hemos hablado de los apoderados, padres y apoderados. ¿Qué pasa con los profesores en estos colegios? ¿Cuál ha sido su opinión respecto del regreso a clase? En ese sentido, a mí me gusta más hablar de los profesores más que del colegio de profesores. Por eso yo le dije qué es lo que había escuchado y visto del colegio de profesores, le pregunto de los profesores que tienen relación a los colegios que usted representa. La verdad es que los profesores están preocupados porque saben que las clases remotas, por bien que se hagan, no reemplazan las clases presenciales. Y quieren retornar. También tienen una responsabilidad con respecto a la contención de los alumnos. Hay que pensar que nosotros tenemos alumnos en zonas vulnerables donde la situación espacial en la casa tampoco es óptima. Nos encontramos no solamente con problemas de conectividad, nos encontramos con problemas de que hay niños, alumnos, jóvenes, que están todo el día en la casa, no necesariamente con los espacios necesarios para estudiar, por lo tanto requieren, no solamente por el caso pedagógico, requieren este retorno a las clases presenciales. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claro, todos aquellos profesores que tengan enfermedades de base no pueden retornar. Por lo tanto, también hay que hacer un levantamiento de esa situación de forma tal que puedan retornar solo aquellos profesores que están capacitados desde el punto de vista físico para el retorno. No vamos tampoco a arriesgar a nuestros docentes simplemente por iniciar el proceso de las clases presenciales. 250 son, me parece, los colegios que el ministro hoy dijo que habían solicitado a través de las secretarías regionales ministeriales la reapertura, donde se puede y en las condiciones que lo indica el Código Sanitario, obvio. ¿Usted ve que esta cifra va a tener un rápido crecimiento o es más o menos el número esperable de colegios que usted tenía en carpeta que iban a presentar esta solicitud? Va a empezar a incrementarse el número de manera importante, yo no diría significativa, pero de manera importante, justamente porque además va a haber una mayor presión por parte de los padres y apoderados porque sus hijos retornen a las clases presenciales. No hay que olvidar que ya muchos padres tienen que retornar presencialmente a sus labores, a sus trabajos, y no tienen dónde tener a los niños. Es verdad que los colegios no son una guardería, pero sí cumplen una función de tener a los alumnos en los establecimientos durante el día. Sí. Por lo tanto, va a haber una presión de parte de los padres y en ese sentido los sostenedores estamos conscientes de que tenemos que recibir a esos niños. Ningún colegio se puede negar en el caso de que un padre quiera que su hijo retorne. Ojo, hay que hacer una salvedad. Una cosa son las clases presenciales y otra cosa distinta son los turnos éticos para que los niños permanezcan. Porque puede ocurrir que se parta un colegio por cuarto medio
y haya un niño de primero medio que necesite permanecer en el colegio. Ese niño va a estar bajo el escenario de turno ético y el otro va a estar en el escenario de clases presenciales. Hernán Herrera, ¿qué es lo que va a ocurrir este año con las calificaciones? ¿Y qué va a ocurrir este año con los plazos? Vamos a suponer que empiezan a entrar en cuanto se desarrolle octubre. Para tener algo de octubre, noviembre más o menos ya más normalito, diciembre ya tradicionalmente termina el año escolar. Si es que ocurre lo que estamos viendo, ¿usted cree que se puede alargar hasta enero, por ejemplo, en los colegios o cree que no vale la pena? Bueno, eso depende de una definición del Ministerio de Educación, naturalmente. Y en el tema de las evaluaciones, naturalmente, tenemos que tener un lineamiento claro del Ministerio de Educación en el sentido de cómo vamos a considerar el tema de las evaluaciones y cómo vamos a homologar evaluaciones que se realicen de manera presencial versus las que se realicen de manera remota. Y eso es un tema que tenemos que aclarar con el Ministerio de Educación en los próximos días. Ya, y respecto de los plazos. Bueno, el tema de los plazos, lo que más urge hoy día es iniciar este proceso. Más que los plazos, este es un año absolutamente irregular. Naturalmente, no se va a partir impartiendo todas las materias. Y lo que más importa es que empecemos el proceso de retorno a las clases presenciales. Porque si es que no lo iniciamos hoy día, la verdad es que igual en marzo vamos a tener que partir. Y habremos perdido estos 2 meses y medio, en que tenemos que empezar este proceso de adaptación. Pero ahora, sí, otra cosa muy importante, Matías. Desde el punto de vista pedagógico, también hay que empezar a buscar fórmulas de descomprimir la presión hacia los docentes, porque se puede trabajar en esta suerte de un curso en 2 salas, se puede trabajar por la vía de los turnos, se puede hacer por la vía mixta de hacer clases presenciales y también clases remotas, días distintos. Pero lo que sí hay conciencia es que nosotros nos tenemos que preocupar que esto implicaría una mayor carga de trabajo a los docentes. Por lo tanto, también tenemos que recurrir a la tecnología que tanto nos ha ayudado hasta ahora para las clases remotas, de manera tal de empezar a trabajar tecnológicamente, que no lo hayan hecho. Hay profesores que sí lo han realizado durante todo este tiempo, para generar cápsulas pedagógicas. Estas cápsulas pedagógicas, el óptimo es que se generen previo a la clase, de forma tal de que en el momento de estar impartiendo la clase, si es que es en 2 salas, se pueda impartir la misma cápsula pedagógica en las 2 salas y el profesor haga una suerte de monitoreo de sala en sala. Y a su vez, esta misma cápsula pedagógica, entregarla de manera sincrónica o asincrónica a los alumnos que se han quedado de manera remota. Lo que está hablando Hernán es algo bastante revolucionario que yo se lo escuché a un técnico hace muchos años aquí, que era extranjero, y decía: la educación tiene que tender a dar vuelta completamente al modelo actual. ¿A qué se refería? Tradicionalmente usted y yo y los que nos ven en la casa íbamos a clases en el colegio con un profesor y hacíamos tareas en la casa. Y él decía, con la tecnología disponible, ni pensar en pandemia todavía, lo que debiera ocurrir con todas las redes sociales o los YouTube o los cursos que hay, que las clases las debiéramos hacer cada uno en nuestras casas e ir a hacer tareas con el profesor al colegio. Y que el profesor, o sea, la materia yo la tengo, la bajo, la leo, la comparto, la escucho solo y mis dudas las voy a aclarar con un profesor. ¿Algo así debiera ser? Quizás aprovechar al profesor para esa instancia. Sin duda que tenemos que evolucionar eso hacia algo parecido a eso. Eso se usa en algunos sistemas de las universidades más prestigiosas del mundo, que el alumno tiene su responsabilidad de estudiar la materia e ir a aclarar dudas con el profesor o profesora. Bueno, ese concepto del aula inversa. Aula inversa. Y se aplica mucho en Estados Unidos, y hay un grupo de colegios acá en Chile que lo aplica.
son los menos, naturalmente, pero efectivamente, el aula inversa y que trabaja en base a estas cápsulas pedagógicas que arman. Por eso me acordé, porque es interesante. Exactamente. Por mucho o poco, pero este año, si hay algo que han aprendido nuestros niños y niñas, es a tener que batírselas un poco solas, escuchando clases grabadas o contenidos que están en YouTube o en alguna plataforma. Y con los profes, como es mucho más escasa el contacto, aprovecharlos para el monitoreo y el hacer la tarea. Entonces, a lo mejor esa educación inversa ya empezó. Exactamente. Bueno, como todas las crisis generan oportunidad, a lo mejor es la gran oportunidad de empezar a girar hacia una forma distinta de educar a los alumnos. Claro. Como bien dices tú, Matías, efectivamente, el trabajo de asimilar la cápsula se hace en la casa y naturalmente al colegio se llega a la discusión en grupo, al intercambio de ideas, a la relación con el profesor, en donde ya no es el profesor que dicta y los alumnos escuchan, sino que se hace una interacción, un trabajo en grupo, y hacia allá tenemos que apuntar, y a lo mejor un profesor es la leyendo gran oportunidad. Sí, un profesor leyendo la guerra del Pacífico. Tenemos. Un profesor leyendo la historia de la guerra del Pacífico frente a 40 alumnos es soporífero. En cambio, que cada uno lo lea en la casa y que el profe le explique por qué se produjo la guerra del Pacífico, qué es lo que produjo, por qué, las causas, las consecuencias, en fin. Bueno, hay, como dice usted, una tremenda oportunidad, pero hay que tener mucha voluntad y por Dios que se van a afectar los aprendizajes. Estos 6, 7 meses perdidos, no sé cómo se van a recuperar algunos niños que están en su periodo de lectoescritura clave, en sociabilización, en caligrafía, en cosas que lo hacen sobre todo los más chiquititos que se van a ser bien dañados. Matías, ahí se da la paradoja que quienes están siendo más afectados, aparte de los que dijimos ya, cuarto medio y enseñanza técnico-profesional, son los más pequeños, son los de básica, primero y segundo básico. Claro. Muy difícil enseñarle a leer a un niño a distancia. También es muy difícil la aritmética a distancia, salvo que tengan un fuerte apoyo de su familia. Pero afortunadamente, ellos todavía tienen más tiempo. Tienen la posibilidad de recuperar en más tiempo lo que hoy día se ha perdido, entre comillas. Por lo tanto, hay que preocuparse de los que están a punto de salir. Por ejemplo, hoy día los alumnos de cuarto medio son unos verdaderos conejillos de India. Es decir, se van a enfrentar a una prueba que desconocen absolutamente, no saben si las evaluaciones van a servir este año o se quedan con el promedio de los 3 primeros años, a su vez no han recibido la educación presencial, finalmente, y van a estar en plena prueba, sujeto a todas las condicionantes de la pandemia. Bueno, un año tan particular, va a haber mucho que analizar después y aprender, sacar conclusiones, pero lo importante es que este tema del regreso a clase, de manera responsable, como hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, se puso sobre la mesa y es tema, lo que creo que es un gran avance, porque si no, los olvidados son los estudiantes y eso no puede ser. Hernán Herrera, muchísimas gracias como siempre por recibirnos, que estés muy bien. Muchas gracias, Matías, a ti. Chao, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades en grano y en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Nos vamos a la pantalla, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Que lo que indica, en portada en este momento, tiene la siguiente noticia. Bueno, el presidente Piñera, que hizo cadena nacional hace poco con el presupuesto de 2021, que según él será del empleo y la recuperación. Puede ver más detalles de los anuncios presidenciales. Pausa. Volvemos en Vía Pública. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. En la pantalla le muestro cómo está
el termómetro, la temperatura en este momento en la región metropolitana y qué debiéramos esperar para mañana y pasado. En este momento hay cielo despejado y 8 grados con 2 décimas en la región metropolitana. Mañana, miércoles y jueves ocurrirá lo siguiente. Miércoles, cielo parcial, máxima probable de 18 grados. Jueves, cielo parcial, máxima de 19 grados. En 2 regiones del país, que no son esta, vamos a ir. Mire, y nos vamos bastante a los extremos. En la región de en Porvenir, región de Magallanes, en la Antártida chilena, nieve. Un día nevó en Chiloé. Vi unas fotos preciosas de Chiloé. Qué frío debe hacer. Pero bueno, nieve mañana en Porvenir, 3 grados como máxima probable. Iquique es del norte de nuestro país, en la región de Iquique, Parinacota, Iquique, Tarapacá, región de Tarapacá, nublado y máxima probable de 19 grados. Esa es la predicción del tiempo para mañana. Y ya estamos escuchando, sí, qué tema, ¿no? Bueno, un día como hoy, hace 23 años, fue publicado este himno urbano, el tercer álbum de The Verb, que terminó siendo uno de los más icónicos de los 90, Bittersweet Symphony. Es uno de los clásicos de este disco que convirtieron este álbum en uno de los más vendidos en el Reino Unido en el 97. Con The Verb despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.